Bienvenidos a Soy Americano, yo soy Eddie Marmolejo. Y yo soy Jaime Moreno. Bueno, si no Si no se han dado cuenta. no se han dado cuenta o si no ya saben de lo que vamos a hablar, sí va a ser lo de Roe vs. Wade. Ese es el tema polémico que está en el país. Y como dije ayer en el Instagram, iba a ser una polémica grande porque todo lo que viene con todo el equipaje que viene con esa decisión, pues, sí, con los estados, cómo se ha interpretado la ley del aborto. Pero eso lo vamos a dejar para la plática de hoy. Pero primero, como siempre y todo, le queremos muchas gracias por sintonizar a Soy Americano. Cada semana se lo agradecemos. Y si todavía no lo ha hecho, váyanse al YouTube. Ya tenemos todos los episodios, ya tenemos 2 ya en el YouTube ya disponibles si quieren ver la versión en video. Y si no, pues nada más síguenos en www.soyamericanopodcast.com y nada más oigan los episodios ahí en la versión audio. Pero si quieren el video, váyanse a YouTube, busquen Soy Americano Podcast, suscríbanse al canal, denos un like, dejen sus comentarios y comparte con las familias. Yeah. Y también, por favor, acuérdense de sintonizarse o estar en contacto con nosotros por medio de las redes sociales, ya sea por Instagram, Facebook, Twitter. También tenemos una TikTok también. TikTok, sí. Se me olvida el TikTok. A mí también, como no lo uso yo, casi, por eso se me olvida. Pero voy a repetir: Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Ahí puede también conectarse con nosotros al diario y ver lo que estamos posteando, ¿no? Como decimos, en las redes sociales. So, no se olvide conectarse. Bueno, antes de llegar, ya sé que quieren oír lo del aborto, quieren oír la polémica de la noticia, yo entiendo. Pero es que el problema es que este presidente Joe Biden me enojó un poco. Porque el hombre salió diciendo en un discurso que tuvo en una conferencia de prensa que la gente MAGA es la organización más peligrosa en la historia de los Estados Unidos. Ajá. Disque. Supuestamente el señor presidente Joe Biden dijo eso. Uh-huh. Y cuando vi eso, pues claro, ¿qué sacan? El 6 de enero. El 6 de enero. Ok, rápidamente. Ese día yo y Jaime decimos que eso fue la estupidez más grande uh-huh. en la historia de los Estados Unidos. Uh-huh. Uh-huh. Especialmente porque no hicieron nada más entraron a tomarse fotos. Ok. Y para nosotros tenían que ser arrestados ¿cómo se dice? Antes de entrar. No, arrestados y que los encarcelen y que les pongan la ley, que les tiren la ley. Sí, los cargos, todo sí. Que lo hagan. Está bien. Estábamos opuestos a eso. Par de ignorantes. Todo eso lo dijimos, ¿verdad? Sí. Y eso ya sabíamos que les iba a dar gasolina y les iba a dar pues algo para que hablar por los demócratas por años. Uh-huh. No han parado. Pero vuelvo a decir, ¿cuál es el peligro en sí de la mayoría uh-huh. de las personas del MAGA? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Que regrese Trump a la presidencia? Bueno, pero en sí, ¿cuál es la plataforma del MAGA? Que se haga América grande, que se haga América, que regrese América a su gloria, ¿verdad? Con las recesiones que tuvimos durante la era de Obama, con las guerras que hemos tenido, el perdido de respeto que se ha tenido en la América por los últimos, en los últimos años, la falta de trabajos, uh-huh. La exportación de trabajos al extranjero, uh-huh. muchas cosas que podemos seguir horas y horas y horas. Sí. El movimiento MAGA dijo, no, hay que regresar a hacer América, restaurar América a su gloria. Y para hacer eso necesitamos traer trabajos, necesitamos mejorar la economía, necesitamos que todos tengan la oportunidad de ser alguien, mejores escuelas, todo lo que sea. Si no oye la campaña, si no mira lo que hizo durante la campaña el presidente Trump, Jaime lo puede aquí testificar porque él me dijo que no va a ganar porque habla de trabajos. Ok, entonces le dije, ok, está bien, Jaime, va a ganar. Yo le iba a Rubio, pero bueno, cuento. Sí, cuando postuló en 16. Postuló en 16. Sí, yo decía que él iba a ganar. Entonces, eso fue y eso es lo que hizo el movimiento MAGA. Pero como siempre, porque se miran las banderas americanas y un restablecimiento nacionalístico, digamos, y ahora son fascistas, nazis, y eso, por eso es el peligro más grande
en la historia de los Estados Unidos, pero toda la evidencia enseña que fue el mejor periodo económico que tuvimos, menos el COVID. Si no fuera por el COVID. Si no fuera por el COVID, sí. teníamos la mejor economía en años. Sí. Los países ya los tenían miedo de nuevo. Por el amor de Dios, se hizo paz en el Medio Oriente. Bueno, No hubo ciertas guerra, porciones, nada, ciertas sí. porciones. Corea del Norte se calmó. Los rusos se calmaron, los chinos ¿No invadieron? no invadieron, los chinos estaban ahí pues, teniendo buenas conversaciones, digamos. Tratando de renegociar los tratados económicos. AMLO dijo, ¿sabes qué? Ese Trump me cae bien. He's a good guy. He's a Ahí good está. guy. El presidente Bitcoin, Bukele de El Salvador, dije, ese es mi compa, sí, ese es mi cierto. compa. Entonces, lo vuelvo a decir, en sí, no, Romeo, pero ¿dónde está el peligro, Jaime? En sí, ¿cuál es el peligro? El peligro, bueno, siempre como dijiste hace rato, el peligro que ellos siempre, los demócratas y los liberales, siempre apuntan o usan como ejemplo es lo que pasó el 6 de enero del año 2021. Cuando el grupo de protestantes invadieron el Capitolio, ¿verdad? Nosotros en ese momento fuimos súper desacuerdo en eso. Es más, en nuestras redes pusimos, hey, cálmense, dejen de hacer eso no es buena idea, no lo hagan. Estuvo muy en contra. Está bien que protesten, que manifiesten y todo eso, pero eso de entrar a la Capitolio y poder invadir y entrar así, no llegaron a ningún acuerdo, no hicieron lo que quisieron, no llegaron a los resultados que buscaban, que era poner Trump de presidente, de cambiar la elección a la presidencia de Trump, que fuera a ganar Trump la presidencia, etcétera, etcétera. En el 2020 estábamos viendo que Trump iba a perder. Yo decía que iba a perder, simplemente por el hecho de que pues lo hicieron ver como el peor. Cada día era algo pánico, cada semana era algo una emergencia, cada semana de 4 años era algo caótico. Cada fregada semana caótico. Es más, aquí en el podcast que lo tenemos en inglés, cada semana era corregir. No es tan exagerado como dicen. Eso es lo que está pasando. Tenemos que corregir la narrativa de los medios de comunicación. Bueno, para no alargársela mucho, eso es lo que llevan. Pero si nosotros vamos a analizar el comportamiento del grupo MAGA y el comportamiento liberal, Black Lives Matter, Antifa, otros grupos liberales, podemos ver que han sido un poquito, no han sido un poquito, han sido más violentos los grupos liberales, progresistas, que los grupos conservadores. No digo que ellos no hicieron mal tampoco. A ellos también por la reacción, por las pasiones, también hubo reacción en contra de ciertos ataques y etcétera, etcétera. Obviamente. Pero si el daño que ellos están apuntando y demostrando como peligro del grupo MAGA y solamente usan enero 6, eso quiere decir algo muy importante. Que es la única evidencia que tienen que pueden comprobar que fue algo malo o peligroso que hizo MAGA, el grupo MAGA, ¿verdad? Pero si ustedes se acuerdan, durante la pandemia, que todos estamos viendo la televisión y que las ciudades donde vivimos o donde viven familiares o ciudades que conocemos, ya sea porque hemos vivido allí o tenemos familiares ahí o hemos visitado, se han quemado. Con las protestas de las Black Lives Matter, han quemado edificios, restaurantes, han robado, han causado daños, han tumbado patrulleras, han volteado patrulleras, encendido patrulleras, etcétera, etcétera. No necesito decirle más detalles, ustedes vieron las imágenes. Y aún viendo las imágenes ustedes, aún viendo edificios quemarse, aún viendo la gente robar de tiendas, aún usted viendo la gente tirando piedras, cualquier objetivo hacia las policías, aún usted viendo esas imágenes en la televisión, sin duda, y aún así los noticieros le decían a usted y a mí, son protestas pacíficas. Son protestas pacíficas. Son protestas pacíficas. Pero por detrás se miraba incendios, edificios quemándose, negocios perdiendo. Y no estamos hablando de Walmart y Target, estamos hablando de negocios pequeños. Hey. De amigos, de familiares, de gente de negocios pequeños que tal vez conozcamos o vamos a comprar, consumimos con ellos en negocios pequeños, encendiéndose. Y Biden quiere decir que el grupo MAGA es el más peligroso, solamente usando un ejemplo. El enero 6. El enero 6. Hey. Y estamos de acuerdo. Esa fue la peor decisión que hicieron. El grupo se pasó de lanza. No tenían que haber hecho eso, pero lo hicieron.
Y por eso van a quedar fichados, ¿verdad? Con Paloma, no es Palomas, fichados como un grupo malo, simplemente por ese acto. Pero durante los 4 años de que MAGA fue presidente, los noticieros dijeron, y nos dijeron a nosotros mismos, que las protestas de Black Lives Matter era pacífico. Que las protestas de las mujeres en las calles, ahí casi desnudas, con vaginas en su cabeza, era pacífico. Que la violencia entre el grupo liberal y los policías y de edificios federales era pacífico. Todo lo que le hacían, las demostraciones y ataques y destrucción que hacían los liberales, era pacífico. Yeah. Y MAGA nomás decía así a un guy porque se atravesó, violento. Violenta. Y no necesariamente porque lo vemos en imágenes, sino también yo no he estado en las protestas. Yo sí. Él ha estado en varias protestas ahí y él por su ojo. Y siempre cuando estaba en la oposición los gritaban. A mí me tiraron tiraron una botella de agua donde estaba yo ubicado. Uh-huh. Y nada más se miraba ahí. Fue en una ciudad aquí cercana donde estaba la protesta. ¿Qué te pegó? No, pues claro, pero pues sí. Pero lo importante es, ¿a qué se vinieron estos comentarios? ¿Por qué ahora está diciendo que la gente MAGA es la organización más peligrosa en la era de los Estados Unidos? Pero se los olvidó la KKK, ¿no? Se los olvidó el Ku Klux Klan, se olvidó los neonazis, se olvidó que el Ku Klux Klan marchó en Washington. Todos partidistas demócratas, ¿no? Sí. Se nos olvidó la guerra civil, pues todo se olvidó. Pero bueno, ¿a qué se vino todo este comentario? Que es el tema central. Ahora vamos a llegar al tema central, el comienzo, porque vamos a decir, lo vamos a hacer en 2 partes. Esta primera parte, Jaime, qué es lo que está pasando y la reacción. Uh-huh. Y creo que la segunda parte, después del break, quiero que hagamos qué se tiene que hacer o qué va a pasar. Okay. Entonces, ¿qué está pasando? Uh-huh. ¿Qué estamos hoy? Okay. Entonces, el martes, Político reveló un borrador del presidente, de la Corte Suprema, del juez Samuel Alito, donde él puso la opinión que anularía Roe versus Wade. Para los que no saben, Roe versus Wade, según la Corte, es el derecho constitucional al aborto. Cuando salió esa noticia, yo me fui al Instagram y me dije, preparen las palomitas, la cena, una michelada y pónganse a ver las noticias, porque esto es nuclear. Y dicho y hecho, al momento comenzaron las protestas en Los Ángeles. Fíjate, en Los Ángeles. Comenzaron las protestas fuera de la Corte Suprema. Y comenzaron todos los reportajes. Esto es un ataque a los derechos reproductivos de la mujer. Se está acabando. La vicepresidenta dijo, ¿cómo se creen? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen? Y los ataques, ya saben, en las redes sociales, ya saben cómo salieron, como siempre. Y siempre en los noticieros todo tiene consecuencia racial. Uno dijeron que iban a anular también la decisión. Esto puede anular las decisiones de los derechos del casamiento de los homosexuales. Que va a anular el derecho escolar como ¿cómo se llama? Brown versus Board of Education. Que terminó la segregación en las escuelas. Y uno llegó hasta la edición de Dred Scott. Dred Scott es el caso donde un esclavo fue regresado a su dueño, ¿verdad? Sí, recuerda a su dueño, porque él pensaba que porque un estado libre, pues ya tenía los derechos de una persona libre, y la corte dijo, no, regrésese. Entonces a eso lo están comparando. Entonces yo me digo, Dios mío santo, todo esto es bíblico. Es bíblico. Extremo, o sea, es bíblico, pero nada que ver uno con el otro. No, nada que ver. O sea, ¿quiere decir que las mujeres son esclavas o qué onda? O sea, pero ahora sale el presidente echándole más salsa a los tacos, diciendo que la gente MAGA ahora quiere atacar todos los derechos que están garantizados en la Constitución. Y por eso es la organización más peligrosa en los Estados Unidos. Y acabamos de decirle que no, es que el movimiento MAGA no es eso, pero ¿qué me haces tú de estas reacciones, Jaime? Porque yo dije que esto estaba hablando con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ir ni el argumento, quiero oír las reacciones. Y no me fallaron. No me fallaron.
Ya sabía que iba a negar lo extremo. Dred Scott, por favor. Dred Scott. Que íbamos a regresar a tiempos medievales. Esclavitud al revés. Vamos a llegar a tiempos donde el racismo va a continuar. Todas las cosas malas van a salir simplemente por esta decisión. Hey. Y todavía no es una decisión de la corte. No, ni es un borrador. Y es oficial. Es oficial. El problema de este detalle es de que esto nunca sucede. Ah, sí, no, ni O sea, habíamos mencionado que eso. alguien que liquea o salga una opinión de la corte o un documento de la corte durante un caso, lo que sea, nunca sale. O sea, es tan secreto la decisión de la corte que es muy, muy difícil que hasta la prensa puede preguntar a una secretaria o a un abogado dentro de las oficinas de la Corte Suprema. Nunca sabemos hasta que salgan las decisiones el 1 de julio. Todos demás esperamos la decisión de la corte. Y ni siquiera la corte decide después de un caso. Ok, pum, se cierra el caso, se quedan a discutir y debatir lo que van a decir la Corte Suprema entre los 9 jueces. Este liqueo de este borrador de la decisión que tal vez pueda tomar la corte, y lo digo tal vez porque todavía tienen hasta el 1 de julio de cambiar su opinión o cambiar puntos de esa opinión o no sacar su opinión. También tienen ese, y también tienen el derecho de, ¿sabes qué? Publicar lo que vimos. Es la decisión de la Corte Suprema. Lo interesante es de que salió este liqueo, o sea, con una intención de causar lo que estamos viendo ahorita. Las protestas, las reacciones, las opiniones de la gente, de qué va a opinar, qué piensa, si está de acuerdo, no está de acuerdo, qué va a pasar en el país. Y la Corte Suprema siempre ha sido una institución que se ha tratado de sellar de la opinión pública. No digo que no leen las noticias o algo, o no sabemos muy bien, pero usualmente no tratan de dejar que las influencias y opiniones de afuera afecte su opinión y posición sobre temas consecuenciales como la de ahorita. Son muy, muy, muy discretos. Se me hace muy interesante. Esto para mí fue muy adrede, este liqueo. Sí, porque te volvemos a decir, si estás en la izquierda y tienes una opinión, recordemos también que la Corte Suprema, la mayoría es conservadora. Son 6 jueces conservadores en la Corte Suprema. Y para ponerle presión a esos jueces, esta sería la movida adecuada, digamos. Que sí, digamos que nunca se ha hecho. Yo creo que nunca en la historia de la Corte Suprema, en los 200 años que ha existido, ha pasado digamos, este caso, donde se presenta una opinión antes de que se haga oficialmente con el propósito de hacer los problemas que estamos mirando. Y ahorita ya están saliendo sospechas de que esa persona viene de la jueza Sonia Sotomayor. O vuelvo a decir, esa es una sospecha, lo que se está diciendo, yo no sé si es verdad. Y pues si es verdad, eso es otra conversación que tengamos otro día. Pero esto, ¿por qué se hizo muy grande? Lo volvemos a decir, y lo que está pasando es porque es relacionado con el derecho al aborto y el derecho de los reproductivos de la mujer, lo que signifique eso. Pero sí, nada más, fíjate, nada más teniendo la posibilidad de una opinión que salga así. La reacción que causó. Imagínate que lo digan. I'm sorry, no more Roe v. Wade el 1 de julio. Y el 1 de julio, cuando los incrementan los taxes de la gasolina aquí en California, le van a echar más leña al fuego. Y las protestas de los liberales. Aunque MAGA es el más peligroso. Pero las protestas de los liberales ahorita están destruyendo San Francisco y varias partes del país están destruyendo con sus protestas, pero son pasivos. ¿Verdad? Son pasivos. Y bueno, estamos hablando un poquito adelantado sobre la corte, pero lo que queremos llegar con el grupo MAGA es, nosotros no somos maguistas. No somos magastinos. Magastinos. Yo no sé. Pero ustedes los que ven el show no somos tan extremos ni para la derecha ni para la izquierda. Siempre queremos darle la información correcta y lo que son los hechos y las evidencias que apoyan o no apoyan ciertas creencias y movimientos políticos, ¿verdad? Siempre tratamos de ser más centrales en nuestras opiniones. Con el grupo MAGA, este comentario de que el grupo MAGA es más peligroso, lo defendemos simplemente no porque nos identifiquemos o nos guste o algo, sino que estamos viendo la realidad, ¿verdad? Estamos viendo las evidencias que comprueban comprueban disproves. Se me olvidó la palabra disproves. Disprove. En español.
Contradice, ya. Contradice los comentarios del presidente Biden y de muchos personalidades de influencias de noticieros que digan, no, pues MAGA es más peligroso, cuando la evidencia está más en contra de los grupos liberales y progresistas. La evidencia hay más evidencia que los grupos progresistas y liberales son más violentos, extremos en la manera en cómo reaccionan y cómo expresan su frustración. Los MAGA se enojan y están ahí con sus banderas y sus estos ahí en carro nomás, pero no están destruyendo propiedades, no están haciendo cosas tan extremas como las. Y usted lo puede ver. Usted puede ver la evidencia en los videos, en los noticieros, en lo que está viendo en las imágenes de quién está causando estos daños físicos en el país. Regresando al tema, sí hay grupos pequeños y ha habido ocasiones de que alguien de MAGA o grupo MAGA tal vez causó pleito, se peleó o tuvo violencia, interacción violenta en la forma de defensa propia, etcétera, etcétera. Pero no han insinuado los grandes daños como hemos visto con las marchas de Black Lives Matter, las marchas de las feministas cuando fue elegido Trump, con las protestas sobre, pues Black Lives Matter ha sido el más grande y otras protestas que ha habido la aquí. de George Floyd, pues sí, todo George Floyd, es más, hasta en Oregon, todavía Portland, todavía tienen el pueblo ese. ¿Todavía está? El Free State, no sé qué. ¿Cómo se Estado llama? libre, liberal, que todo es permitido. Y ahí están todos. Bueno, yo no sé si se me olvidó. O sea, qué ridiculencia, ¿no? O sea, ir al centro de la ciudad de Portland y cerrar ciertas calles y decir que ese es un país independiente. Pero mándanos y con recursos, segregación adentro. Porque somos un país independiente, pero no tenemos recursos, mándanos recursos. El colmo, ¿no? Pero bueno, para captar este primer parte, si usted se da cuenta, va a recibir más respeto y comprensión de una persona conservador en sus diferencias de opinión. No digo que todos son iguales, va a haber unos que realmente no saben controlar y pues ya ellos, pero la mayoría son más calmados en escuchar opiniones opuestas. Los que realmente reaccionan y piensan a nombrar y criticar y acelerarse son los liberales, te empiezan a ofender y etcétera, etcétera. Usted observa, nosotros como siempre decimos somos gente inteligente, con sentido común y podemos ver la verdad sin necesidad de que estemos interpretando todo el tiempo. Yep. Y con eso nada más, ¿qué piensan de los comentarios del presidente? Ya sabemos que esto es reacción de lo que está pasando, pero nada más se me hizo muy interesante que dijeran que era la organización más peligrosa en la era de los Estados Unidos, mirando la evidencia. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero o sea, como dijimos, el Ku Klux Klan ha sido el terrorista más grande de Estados Unidos, matando gente de la minoría. La raza negra. Más la raza negra, pero mexicanos, judíos, gypsies, tienen una lista de gente inferior a ellos. Y pues, está cañón. Pero fíjense que sus comentarios, ¿qué piensan ustedes del movimiento MAGA? Si usted fue parte o es parte del movimiento, yo creo que todavía está bien vivo en este día de hoy. ¿Qué piensan ustedes? Pero ya al regresar de break, sí, ya vamos a enfocar más en este borrador del juez Alito y los miramos después del break. Ok. Gracias por regresar a Soy Americano. Si no lo han hecho todavía, vayan a www.soyamericanopodcast.com. Suscríbanse a nuestros mensajes por email para que estén notificados de los programas. Y también déjenos un rating de 5 estrellas o más al final del programa para que ayude a crecer nuestra plataforma. Y si los están mirando por YouTube, por favor suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Bueno, regreso otra vez. Yo soy Jaime Moreno. Aquí conmigo está Eri Marmolejo. Vamos a hablar del tema más polémico ahorita que está pasando esta semana y un tema que va a durar hasta la decisión de la Corte Suprema en julio. Los que estuvieran sintonizando anteriormente, en primera parte del episodio, hablamos sobre este liqueo de un documento de la Corte Suprema en la decisión de un caso. Se me olvidó el caso. El caso que están debatiendo es... Mississippi... ¿Cómo se llama el caso?
Ya se me dio el nombre del caso. Pero el caso que está ahorita en la Corte Suprema es el estado de Mississippi cambió o rebajó el tiempo de que es legal el aborto en el estado de Mississippi. Ahorita, por ley federal o por la decisión de la Corte Suprema en Roe versus Wade, al aborto es permitido hasta los 24 semanas de embarazo. Y de ahí ya no hay protección para el aborto. Eso ya pertenece a los estados. Pero mínimo, el derecho al aborto es extendido por los primeros 6 meses de un embarazo. Ya después de ahí no es permitido y pues tiene sus consecuencias. En el estado de Mississippi cambiaron la ley de decir, reducieron el tiempo de tener un aborto a 15 semanas. Dobbs versus Jackson es el caso. Dobbs versus Jackson, ok. Dobbs versus Jackson. Ese es el caso que ahorita está sobre la Corte Suprema, que llegó a este potencial decisión de la Corte Suprema. La pregunta es si si la mujer tiene el derecho a tener aborto después de las 15 semanas, pero dentro de las 24 semanas. Si la ley federal o la protección constitucional, ¿no? Bajo la decisión de Roe versus Wade es 24 semanas. Mississippi dijo 15 semanas y ese es el debate. Sí. Ahora, el liqueo, como habíamos dicho anteriormente, es algo muy sospechoso porque nunca pasa. La Corte Suprema es muy, muy discreto, muy, muy secreto en la forma de que no vas a escuchar ni opiniones de dónde crees que va a ir la Corte. La gente va a dar opiniones de lo que la Corte podrá pensar, pero usualmente es después de una decisión de la Corte Suprema. La gente da una opinión de qué estaban pensando los jueces. Pero antes de la decisión es muy raro que pueden dar un análisis de qué están pensando los jueces en el momento de un caso. Al decir eso, un liqueo así nunca pasa, porque la Corte no quiere ninguna interferencia de afuera en su decisión. Los jueces tratan de aislarse de la opinión pública y de los noticieros en lo que van a decidir ellos para que ellos vean la Constitución conforme a la ley, lo que está escrito y las consecuencias de la decisión que van a dar. ¿Qué son los parámetros o los límites? Límites, there you go, límites. Spanglish. Los límites de la ley, los límites de la Constitución, los límites del gobierno, etcétera, etcétera. Ellos no tratan de definir, crear legislación, crear leyes. Ellos nomás interpretan si esta ley o esta propuesta de ley viola la Constitución o sigue la ley de la Constitución. Esa es la única opinión que queda la Corte. Este liqueo es muy interesante. Sospechamos que viene tal vez de uno de los jueces liberales. Sí, la sospecha ahorita, como dije en el segmento anterior, es de la jueza Sotomayor, uno de sus secretarios ahí que ella tiene que, pues, fugó el documento del borrador de la opinión del juez Alito. Y ahorita la Corte Suprema son 9 jueces, ¿no? Todos sabemos que son 9 jueces. Ahorita en la mayoría son conservadores. 6 jueces conservadores y 3 jueces liberales o progresistas. Ahí ya tenés una mayoría. Sí, y ese es el miedo. Como son, sí. Yo digo que son 5 jueces y medio porque con el Justicia Roberts nunca se sabe. Pero con el juez Roberts sí no se sabe. Pues así tiene que ser porque es el voto, el decisivo, pues. Pero ahora, este borrador es un borrador. No quiere decir que es no es ley. oficial. Ahorita están todos locos porque dicen, no, es la decisión de la Corte va a decir así. Puede ser que la Corte puede cambiar aquí a julio. Las decisiones de la Corte, como vamos a repetir, se salen el 1 de julio. Todos los casos que toman, 1 de julio salen la decisión de la Corte. Tienen aquí a 1 de julio de si van a seguir con esta decisión que escribió Alito o pueden cambiar ciertas cosas de esa decisión o hacer otra decisión muy distinta a lo que estamos viendo ahorita. Y esa es la polémica, porque si cambian de decisión, supongamos que esta es la opinión de la mayoría de los justicias de la Corte, la derecha se pone en armas, porque va a decir, y no lo digo figuratively, como dicen, pues, no digo que se van a levantar armas, se van a enfurecer, pues. Sí. Y porque ya sabíamos cuál era
cuál era la temperatura en la Cámara de Jueces, digamos, Sí. a dónde se iban a decidir. Y por este documento que pues, se fugó, ahora cambiaron de opinión y se submetieron a la calentura del pueblo, digamos, a la dirección de la opinión del pueblo, que eso no tiene que pasar. Ahora, la oposición también es lo mismo. Si sale al opuesto, pues ya saben, si miraron la reacción apenas por un borrador, ya saben lo que están esperando. Cuando siguiesen actualmente la opinión de la mayoría de la Corte Suprema, va a haber caos. Eso es lo que va a haber caos. Oh, sin duda. Pero si está en California, por favor, no protesten. Sus derechos reproductivos van a estar asegurados si tienen estados que son demócratas en sus legislaturas estatales. No se preocupen. No hay temor. Pero si quieren marchar en solidaridad, pues ahí no los puedo parar. Solidaridad con los Estados Unidos. Sí. Ya, dale. Vamos a hablar, como es un tema muy, muy polémico, vamos a estar muy cuidadosos en cómo vamos a expresar este análisis. No vamos a ir muy extremo a un punto ni muy extremo al otro punto. Ese debate lo tuvimos ya yo y Eri por 3 horas. Estuvimos debatiendo es lo que los dijimos. extremos de las opiniones de pro aborto y contra el aborto. Sí. Vida o la decisión de la mujer. Y debatimos. Siempre es que llegué y No, sí, pues que debatiendo. Sí, y lo que finalmente llegamos es lo que le dije a Jaime. Ok, Jaime, al final del día, ¿qué es lo que tiene qué es lo que va a hacer la corte? Vamos a empezar por eso. Okay. Sí. Vamos a hablar qué es Roe versus Wade, ¿verdad? La decisión de Roe versus Wade en 1963 estableció el derecho de la mujer de tener un aborto sin la restricción del gobierno, ya sea federal, estatal o local, y permitió en el 1973 de tener un aborto hasta 24 semanas y no más. Tomás dijo 24 semanas es donde está el término, que es mucho debate, pero lo vamos a decir, es el viability, que dice en inglés, te lo estoy traduciendo, viability. Viabilidad en español, espero que lo estoy diciendo bien. Pero básicamente es la habilidad del bebé, que todavía no nace, poder vivir y sobrevivir fuera del vientre. ¿Ya? Y la Corte Suprema en 1973 dijo que esa viabilidad de un niño empieza a las 24 semanas. Antes de las 24 semanas, la mujer tiene el derecho de tener un aborto. Y así se estableció la ley en aquel entonces. Y esa es la ley que hemos utilizado usando la enmienda número 14, que es el proceso de due process, como decimos en inglés. Traducir eso también, due process. El proceso legal de protección bajo la ley. Me está dando una traducción que no me suena bien, pero bueno, el due process es protección bajo la ley. Proceso legal bajo la ley, que tienes protecciones bajo la ley. Esa fue la edición en 1973. Ahorita la Corte quiere quitar, o según el borrador, quitar esa ley. Que esa ley ya no va a ser ley del país, ¿verdad? Y tiene sus puntos. Leímos el borrador y tiene sus puntos en por qué y razones y motivos. Ahora, Eri, la pregunta que tú hiciste es lo siguiente. A ver, compártenos. Después de 2 horas de debatir la moraleja del problema. No, sí, es porque para que entiendan cómo analizamos esto, sí sabemos, ¿cómo se define la vida? ¿Dónde se comienza la vida? Y al final del día dije, ok, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo va a manejar la Corte la decisión? Después de 2 horas de 45 minutos pudimos mirar el Avengers, mirar una película de Star Wars, como es el 4 de mayo, May the Force be with you, como dicen. Pues, ¿qué va a hacer la Corte? Sí. Pues la Corte está decidiendo que Roe versus Wade originalmente no fue una decisión correcta. Porque dio 5 puntos de por qué y 5 razones. Y una de las más importantes es que, digamos, que interpretó la Constitución como creando derechos que no se habían pensado. ¿Entiendes? Entonces, cuando haces eso y tú quieres crear ese tipo de pensamiento, pues en sí no estás
no estás interpretando la Constitución como debe de ser. Entonces el juez Alito dijo, y no podemos hacer esto en este caso porque Roe versus Wade originalmente no fue una decisión correcta. Y es el deber de la corte de no usar ese tipo de caso para justificar otro caso que se presente bajo la corte. Entonces lo que él está diciendo es que ese caso está mal, el de Roe versus Wade, y se va a anular. Y el segundo es que él, pues sí, le da la victoria a Mississippi diciendo, pues, no, tú estás en tus derechos como estado, dejando tu aborto, y entonces tú las 15 semanas para como ustedes lo tienen, es legal. Entonces lo que está haciendo en sí la corte es regresándole el derecho del aborto a los estados. Ajá. Tomando esa opinión. Y ese es donde está creándose la polémica, porque a veces de tener y no somos abogados, ¿ok? No. Se me olvidó poner ese disclaimer. Sí. Esta es una interpretación constitucional de que estamos mirando basándose en la opinión de la corte. Para los que sintonizan y soy abogados, por favor, dejen sus comentarios ahí y si nos quiere corregir, corríjanos. Pero lo que sí está haciendo es que le va a regresar el derecho del aborto a los estados y que los estados hagan sus de leyes de aborto. Que el aborto es algo que el estado debe que definir y permitir. Defina y que pongan los... Exactamente. Sí, entonces lo que va a pasar nada más que aunque, el derecho al aborto va a estar ahí, pero no va a tener protección federal. Porque no es constitucional, porque según el juez Alito dice que la justificación de un derecho constitucional nunca existe. No existe. No existe hasta este momento. Por razones de cómo se hizo la Constitución. Me confundiste, ¿una vez más? Que el derecho del aborto originalmente no fue un derecho definido por la Constitución. Sí, dice que fue algo que como que no sabían. Entonces, ¿cómo no existía eso? No existía. Entonces, ¿cómo la Corte va a tomar una decisión de algo que no sabían? Ajá. Entonces hay que anular esta... Corrección. Los fundadores, los escritores de la Constitución no tenían el concepto de aborto. Sí. Al escribir la Constitución no tenían eso en mente. Porque ese procedimiento no existía en aquel entonces. Sí. La Corte, dice Alito, es cómo va a decidir que el aborto es algo protegido por la Constitución si los escritores de la Constitución nunca sabían, nunca entendieron, nunca hubo ese concepto en aquel entonces. Y la interpretación de la Constitución en Roe versus Wade, por esas razones, no es correcta. Regresen esto a los estados. Esto es lo que quiere decir. Okay. Sí, ya sé que está bien. Si los confundí, está bien. Gracias por aclarar, acá no hay problema. Pero eso estamos. Ahora, si regresa a los estados, si usted vive en California, Nueva York, bueno, ahí tienen el aborto. La polémica va a ser que gente de otros estados que quiten el aborto, el derecho al aborto, se vayan a otros estados, va a haber restricciones y todo eso. Y Jaime dice que con ese tipo de polémica va a regresar a la Corte Suprema, ¿ok? En años, ¿verdad? En unos años va a regresar a la Corte Suprema. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esto es la opinión de yo, Jaime, es que la Corte en sí va a tener que decidir dónde comienza la vida. O la viabilidad, como se diga. La viabilidad de un ser humano, porque la Corte al final del día va a tener que dar una definición de qué sí es la vida. ¿Dónde comienza la vida? ¿Dónde es la viabilidad de la vida? ¿Comienza en la concepción del bebé o es cuando ella tiene cierta progresión dentro de la mujer? Y en sí tenemos una justicia en la Corte Suprema que no sabe que es una mujer. Entonces es otro problema que vamos a tener. Si no pueden definir una mujer. Dios mío santo, pero esa es la polémica que se está mirando, que sí va a regresar a los estados. Ciertos estados van a tener derecho al aborto sin restricción, o no con restricciones, porque aquí en California hay restricciones, pero van a tener el derecho al aborto, otros no, otros van a ser más estrictos. Y al final del día, pues, se puede regresar otra vez a la Corte Suprema. Y yo creo que esa va a ser la última. Sí, yo creo que la Corte va a querer no hacer esa decisión de definir qué es vida y qué no es vida. En la cuestión de, porque si van a definir qué es vida y qué no es vida, obviamente va a haber diferentes opiniones y va a causar más polémica de lo que estamos viendo ahorita. Ya.
Pero si la corte tiene que hacer esa decisión, debe que hacerlo con mucha, mucha evidencia científica, médicos. Va a ser un proceso muy, muy largo y algo con mucha, mucha evidencia para justificar, definir qué es la vida. Mejor, dice Alito, de lo que hizo los jueces en Roe versus Wade. Que Roe versus Wade pusieron las semanas de 24, pero dice que fue una decisión muy apurada y no fue muy concreto en la decisión. Uno es, la corte va a tener que definir si vuelve a regresar. Si ellos quitan Roe versus Wade, ¿verdad? Si ellos dicen, ¿sabes qué? Roe versus Wade ya no es ley, ya no es una protección, el aborto no es protección constitucional por parte del gobierno federal, es algo que los estados deben que decidir. Entonces, ¡pum!, el aborto ya no existe en el nivel federal. Cada estado va a tener que hacer sus leyes en proteger, quitar o cómo va a mitigar el problema o la pregunta, no el problema, la pregunta de cuándo se debe o cuándo no se debe o si se va a dar o si se va a dar un aborto. Sí, como porque en sí el interés del gobierno es la protección de la vida. Y eso pues es más importante que la seguridad o la privacidad de una persona. Ajá. Entonces, por eso estamos diciendo que no nada más digamos porque apoyamos el derecho de vida. No, es que ese es el propósito del gobierno. Entonces es el interés, es la función es la función fundamental del gobierno, es la protección de su ciudadanía. Entonces, esa es la primera pregunta que va a hacer y como tú dices, eso es lo que va a tener que ser y como tú dices, científicamente llegar al grano. Sí, porque va a haber científicos que van a... Simplemente, como dije, ahorita está la idea, el pseudoscience, como le decimos en inglés, pseudoscience, voy a buscar en español, la ciencia... La ciencia que no es ciencia. Sí. La ciencia liberal. No. Pseudociencia. Pseudociencia. ¿Lo dijo bien? Espérame, lo voy a ver. No, sí, pseudociencia, sí. Pseudociencia, sí. Pseudociencia. Básicamente es ciencia que no es ciencia, nomás es una opinión o una teoría de la ciencia. Es de que el hombre puede tener embarazos, el hombre puede tener su periodo menstrual, el hombre, simplemente con eso ya dice, sí, el hombre puede tener periodos menstruales. Hello, ¿cuándo? Nunca. A menos que es una persona trans y aún así pues, es mujer la que está teniendo su menstruación y puede embarazarse, pero porque es trans hombre, ya es hombre que está teniendo un embarazo. No sé cómo lo están definiendo, pero está loquísimo. Esa es pseudociencia. Lo que le digo a Eri es que con estas ideas que estamos viendo ahorita, en este momento, con todas las evidencias científicas que tenemos, va a ser un debate muy, muy, muy debatido. Es dónde empieza la vida y cuándo no. Si lo estamos teniendo ahorita, las evidencias van a tener que estar muy, muy... Porque va a haber contras y pros en dónde empieza la vida. La segunda cosa que tenemos que ver, que la corte va a tener que decidir, es a quitar Roe versus Wade, ¿verdad? Si Roe versus Wade, ¿qué va a ser las consecuencias a nivel del país? Al decir que Roe versus Wade ya no protege el aborto constitucionalmente, ahora va a regresar a los estados. Lo que nosotros vemos que va a pasar es que todos los estados, con la mayoría de legisladores republicanos, van a automáticamente quitar el aborto. O restringirlo más. O restringirlo más, exactamente. Y los estados liberales o demócratas que son más en favor del aborto van a incrementar el derecho del aborto y el acceso al aborto. Eso va a ser las consecuencias si llega a pasar. Es lo que estamos viendo que serán las consecuencias, ¿verdad? Ahora, cada estado, los 50 estados de Estados Unidos va a decidir qué hacer con el tema. Y cada quien va a estar ahí. Los que quieren aborto, obviamente, son los demócratas. Y los que están en contra son los republicanos. Todo depende en el estado si se convierte rojo o azul durante las elecciones locales. Va a haber, puede ser en 4 años, tengan aborto. Y luego pasan otros 4 años, quitan aborto. Y regresen y estén así para atrás, y para atrás, y para atrás. Eso va a ser un problema muy grande que puede llegar a la Corte Suprema. Por eso otro ciclo. Por eso va a llegar a los estados, va a haber pelea y otra vez. Por eso otro ciclo. Y es por eso digo que al final del día ellos van a tener que tomar la decisión de decir, bueno, fíjense que la vida comienza aquí,
entonces los derechos comienzan aquí, o la corte puede cambiar y decir, no, pues la vida actualmente comienza aquí, entonces eso Puede decir, ¿se queda Roe versus Wade o se quita? no, sí, pues Roe versus, si estamos llegando otra vez a la corte, Roe versus Wade ya no existe. Si esta opinión es oficial. Si esta opinión oficial. Este borrador Si este borrador es oficial. En el documento oficial. Porque todo es un borrador. Estamos viendo que ellos ya, en este borrador, Roe versus Wade ya no va a existir. Ya. Ya no va a haber abortos protegidos por la Constitución a nivel nacional. Cada estado va a decidir ese procedimiento médico. La tercera cosa que tenemos que ver, Eri, ¿qué es la tercera cosa que vamos a tener que ver con esta decisión? ¿Qué puede suceder? Una guerra civil. Siempre hay una. No. Yo nada más creo que son esas dos. Esas dos. O la tercera es que, digamos, en esa polémica, la única otra opción, si quieren una protección constitucional, y no lo digo porque estoy a favor del aborto, lo estoy diciendo nada más, digamos, con el proceso constitucional, es que haga una enmienda a la Constitución donde se legaliza el aborto, o haga una ley federal que legalice el aborto también, pues digamos. Porque si supuestamente es un derecho fundamental, el derecho reproductivo de las mujeres es fundamental, pues que hagan una enmienda a la Constitución y lo pongan ahí. Eso sería más concreto y más difícil de quitar de que una ley nada más, digamos, pasada por el Congreso, porque sí vas a tener que tener la mayoría. Depende de qué partido esté en poder al tiempo. Por eso yo creo que son las otras dos. La tercera cosa que tenemos que mirar. O, digamos, otra consecuencia de si pasa esto el 1 de julio. So, aquí en esta opinión, aquí para resumir, básicamente la primera opinión es de que es algo que pues siempre se ha debatido y va a ser algo que pues, tiene sus consecuencias ahorita, que estamos viendo. Pues, no sé qué más agregar, ya casi. No, eso era todo, nada más. Sí, porque Ahora, si quiero escuchar nuestra opinión en el tema, pues ya lo dimos. Pues ya lo dimos. Eri lo dio más bien. Básicamente, pues Eri está en que no abortos, ¿verdad? No hay ninguna necesidad de abortos. Yo soy más de la teoría que hay ciertas circunstancias donde se puede justificar, pero es muy, muy pequeña esa ventanilla del aborto. Pero en sí, mi opinión es de que los dos lados del tema, los conservadores y los liberales, abusaron de Roe versus Wade. Y esa es mi opinión. Porque Roe versus Wade, para mí, fue la decisión como un acuerdo donde, bueno, 24 semanas se va a permitir un aborto, fuera de allí es malo, fuera de allí no se va a permitir, y cada estado tiene sus leyes que van a lidiar con ese problema. Pero por lo pronto, 24 semanas es la ventanilla donde puede tener la mujer su aborto. Y ahí hubiera quedado. Aunque estén en desacuerdo, los que estén en desacuerdo de abortos hubieran quedado, ok, hasta ahí queda, ya fue de ahí, vamos a pelear, vamos a poner leyes que prohíben, etcétera, etcétera. Los que quieren aborto hubieran dicho, ok, hasta ahí es el límite, ahí va a ser el punto medio entre los dos lados, no vamos a abusar. Y lo que le estaba diciendo a Eri es que lo que hemos visto durante los años después de Roe versus Wade es que han abusado esa decisión. No digo que es correcto ni tampoco que es malo, sino es como un compromiso, no un compromiso, un acuerdo, pues, donde pueden los dos, ok, pueden trabajar con eso. Al lado conservador, los contra aborto, los pro vida, han puesto muchas restricciones al acceso al aborto. Han puesto como, por ejemplo, que necesitas semanas antes de un aborto, o necesitas ver videos de lo que es. De por sí el aborto es algo muy pesado, algo muy traumante. Aún para la gente que es pro aborto, aún ellos admiten que es una trauma muy grande a la mujer. Es algo muy, muy fuerte en quitar ese fetus. Es muy fuerte. Estés en contra o estés en favor del aborto, todos estamos de acuerdo que es algo muy traumante. Ahora, si un estado dice, para tener aborto necesitas tener 24 horas antes y ver unos videos de qué traumante es, ya estás agregando más trauma al trauma. O sea, pues, ¿qué onda? ¿No? Te pasas. O poner ciertas cosas, por ejemplo, restricciones de otros medios de prevenir el aborto. Y entiendo, pero
esos como, ¿cómo se dice? Restricciones. No restricciones, pero esos trabas para que la mujer pueda tener su aborto, la decisión de ella y su esposo, si los dos deciden, o su pareja, es decisión de ellos y ellos van a tener las consecuencias de esa decisión. Ya sean psicológicos, económicos, lo que sea, ellos van a tener las consecuencias de esa decisión. Ahora, los liberales también se pasaron en otro lado, que quisieron expandir el aborto más allá de los 6 meses, hasta el punto de nacer. Si el niño ya nazca y no lo quieres, lo matan ahí. O sea, también fueron a otro extremo, al derecho del aborto y la protección reproductiva de la mujer. So, igual, como los liberales dicen, no, protegemos la decisión de la mujer, pero llegar a matar a un bebé, a un fetus a los 11, 12 meses, óyeme, ya es muy too late, ¿no? Como decimos en inglés. Para decidir, ¿sabes qué? No quiero este niño, es too late. Y luego llegar al extremo de que nazca y aún matarlo en cuanto cierto tiempo después de que nazca. Óyeme, ¿qué extremo se fue los liberales en ese punto? Y también qué extremo se fue los conservadores en prevenir el aborto. Los dos lados abusaron de ese medio. Y por eso yo creo que estamos en esta decisión. Porque los dos lados quieren ir hacia el extremo, punto, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, yo sí lo quiero, pero ¿sabes qué? Hasta aquí vamos a estar de acuerdo a estos tiempos, nomás por ahorita. Y ¿sabes qué? Hasta ahí. Ya fuera de ese parámetros, ¿verdad? Ya entonces no se va a hacer, no se va a ir más allá de los 6 meses y no se va a extender más de eso. Hasta ahí queda. Ahí hubiera quedado y ahí estaremos bien. ¿Estás de acuerdo o no? Los conservadores han hecho más propaganda de que pues, el aborto es malo, las consecuencias, bla, 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 bla. Y los liberales han dicho, ¿sabes qué? Continúa, tenés hasta 6 meses, decídete antes de los 6 meses, quédate eso, porque sabemos que esos son los parámetros para el aborto. Los dos extremos, le digo a Eri, para mí se pasaron de lanza. Fueron muy al extremo. Uno muy liberal hasta el punto de matar a un niño después del nacimiento y otro muy restrictivo hasta el punto de que, pues, oye, me vas a durar días para tener un aborto, que ya es traumante y vas a causar más trauma al trauma. ¿Verdad? Esa es mi opinión en eso. En cuestión de, pues, los dos se pasaron y por eso estamos en esta situación. Que algo que, si se llega a anular, va a regresar a la Corte Suprema otra vez en unos años después. Porque va a ser otro debate, ¿verdad? Entre estados, entre legisladores, dónde está la vida, quién lo define, va a regresar. Si los dos lados nomás vienen, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, los conservadores no están de acuerdo, ok, pues hasta aquí, bueno, hasta ahí pongo el punto de acuerdo. Y se hubieran quedado así los dos, pero cada quien se puso muy, muy, muy egoísta en su punto de vista en este tema, que nos fuimos muy al extremo y por eso estamos en la situación que estamos, ¿verdad? Y esa es mi opinión. Nos fuimos muy extremos los dos lados, los dos son culpables, los dos son responsables y por eso estamos en este punto. No, esa es mi opinión hasta ahorita. No, está bien. Y yo quise quitar mi opinión, como Jaime lo dijo, yo soy contra el aborto definitivo. Yo le digo que no van a cambiar mi opinión, tengo mis razones, pero dije, para el tema de esta conversación, como se tiene que tener, ¿cuál va a ser el proceso constitucional que se va a mirar? ¿Cuál va a ser la consecuencia constitucional que se va a mirar? Y yo creo que eso beneficia más la conversación a largo plazo en esta situación que para muchos es muy complicada, pero para mí es fácil. Pero yo le digo fácil por mi punto de vista, no digo que es fácil. Pero creo que ustedes van a tener mejor tiempo diciendo, ok, si esto pasa, ¿qué es el siguiente paso? Ok, esto aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para regresar a eso? ¿O qué tengo que hacer esto y esto y esto? Y ya, yo creo que eso le quita como más, enfoca más la conversación, de vez de decir, no, tú no quieres mis derechos, no, tú nada más quieres matar bebés. Ahí es puro, no se va a arreglar nada. No. ¿Cuál es el proceso constitucional para eliminarlo o dejarlo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Enfóquese más en eso. Y yo creo que va a haber más entendimiento del tema. Sí, nunca va a haber, no va a haber un acuerdo perfecto, perfecto, pero va a haber, digamos, va a haber algo.
se va a producir algo. Va a haber un ganador, va a haber un perdedor. Pero así es la política, son los derechos aquí en los Estados Unidos. Y yo por eso les digo, si sale de la corte, va a tener que ser una enmienda a la Constitución o una ley federal. Esa es mi opinión. Y yo lo voy diciendo basándome al concepto constitucional que tenemos en el país. Okay. Bueno, deja sus opiniones y comentarios en el tema. Ya sé que ha sido muy corto, no ha sido el tema más extensivo, simplemente porque es mucho que se puede debatir. Horas. O sea, qué es la vida, qué no es vida, si es justificado, no es justificado. En sí, lo que estamos de acuerdo yo y Eri es que pues, el aborto no es algo muy bonito, no es algo bueno. Estoy de acuerdo, yo no estoy muy de acuerdo del aborto, pero como repetir, ciertas circunstancias pues tal vez justifica, ¿verdad? Y tenemos que analizar esta justificación y qué, dónde. Y es un procedimiento muy largo. Pero en sí estamos de acuerdo que el aborto es algo muy... diabólico. No es diabólico. Bueno, yo voy a decir que es diabólico. Es malo, pues es malo. Es quitar vida. Viendo científicamente todo eso. Y no estoy muy de acuerdo al aborto, pero igual a repetir. O sea, tengo mis opiniones en ciertas circunstancias. Ahora, para muchos es el derecho de la mujer. Y ahí también está el debate ese. Si la mujer tiene el derecho a su cuerpo, decidir lo que va a hacer con su cuerpo y si crear ese fetus, y luego está la vida. Ahí también está otro debate sobre la persona que está cargando la potencial o la persona que va a un fetus que va a ser humano, una vida en su vientre o no. Si tiene ese derecho o no tiene ese derecho. Y eso es otro debate que se va a poder hacer y se puede hacer por horas. Muchos dicen que no. Es vida y ni modo. Y otros dicen que pues hasta la viabilidad se puede permitir. Lo que Roe versus Wade no legisló, pero permitió como protección constitucional a la mujer. También está ese debate. Porque ahorita estamos hablando sobre qué es vida y dónde comienza la vida del ser humano. Pero también está dónde está el derecho de quién tiene la decisión de esa vida. La mujer que lo carga o la ley que protege la vida que todavía no nace, ¿verdad? Ahí está el debate también, que es otra discusión que tenemos que hablar. Y no vamos a tomar este punto porque ya vamos a hablar pues qué son derechos reproductivos, hasta dónde son los límites, si la mujer tiene la decisión, qué tal el esposo también decide o no tiene la opinión, qué tal si el esposo lo quiere, la mujer lo quiere, y etcétera, etcétera. Tuvimos ese debate también. No sé si quieres agregar a ese comentario o algo. No, porque vamos a hablar por horas. Sí, la cosa es también está ese debate, quién lo tiene, y no vamos a hablar de ese debate simplemente porque es otra cosa, pero ahorita es si el aborto es bueno o no y dónde se puede permitir, ¿verdad? Obviamente no creemos que el aborto es muy bueno, pero dónde están las circunstancias que puso la ley anteriormente con Roe versus Wade, si fue bueno o fue malo, y las consecuencias que va a regresar otra vez la Corte Suprema. Porque va a haber estados que dicen, sí, en 4 años puede cambiar el partido de un estado republicano y puede cambiar el partido de un estado demócrata. O pueden ser como ahorita, que los demócratas están en control del Congreso, ¿verdad? Pero no hacen nada al cambiar ciertas leyes y legislaciones. Igual puede pasar. El debate es qué es, como dijo Eri, dónde empieza la vida y definir qué es vida. Y ahora la segunda parte es quién tiene derecho de decidir por esa vida. Y ahí va a ser otro debate para otro tiempo, pero ahorita vamos a esperar hasta el 1 de julio a ver si este borrador es lo que es la ley o si el borrador va a cambiar basado en lo que está pasando ahorita en el país, en la reacción de lo que es potencial de una decisión de la Corte Suprema. Bueno, y con eso aquí terminamos el programa. Muchas gracias por sintonizar. Por favor, dejen sus comentarios. Es un tema que es... ya polémico, solo por un borrador, no es nada oficial, pero sí, queremos sus comentarios, qué piensan en todo, del aborto, qué piensan si la decisión regresa a los estados, y estamos interesados, y si salen muchos comentarios, los leemos aquí en el show, Sí. porque no vamos a decirles su nombre, pero yo creo que los comentarios agregan más a la interacción entre nosotros, pero eso sería para la otra semana, pero como siempre, www.soyamericanopodcast.com para seguir el programa. Yo soy Jaime, yo soy Eri. Ya me voy con yo soy Jaime, él es Eri. Ya nos miramos a la próxima semana. Hasta luego, gracias.